Ok, vamos a estudiar este último tema que se trata de el efecto Joule. Este último tema, este tercer bloque acerca de el manejo de la electricidad, la comprensión de el fenómeno de la electricidad, y terminamos con el efecto Joule. ¿Por qué? Ya una vez que nosotros conocimos qué era la corriente eléctrica, qué era la resistencia, cómo se formaba un circuito eléctrico, qué variables influían para poder realizar el cálculo de la corriente eléctrica generada, del voltaje y hasta el costo de la luz eléctrica en nuestros hogares, pues este efecto Joule viene completando o culminando lo que es las características de pues todo este fenómeno. Cuando tú utilizas, aquí te ponen el ejemplo de una secadora de cabello, dices, pues empiezas a secarte el cabello y después de un rato empiezas a sentir pues el artefacto que está emitiendo calor, o sea, lo sientes caliente después de un tiempo. Y pues a este fenómeno es el que se le llama efecto Joule. Dice, siempre que tú utilices, bueno, la energía eléctrica para producir algún movimiento mecánico, otro ejemplo podemos ver la licuadora, y que después de cierto tiempo se empieza a generar este calor alrededor de la máquina o del electrodoméstico. Entonces, pues necesariamente tiene que pasar pues la intensidad de corriente eléctrica, influye la resistencia del material con que esté elaborado el artefacto, y es muy importante poder realizar el cálculo del calor que va a emitir para saber qué tipo de material es el que vas a utilizar para elaborar esos productos. También un factor importante pues es el factor tiempo. No es lo mismo que conectes tu licuadora 2-3 segundos a que la dejes conectada durante un minuto, o una batidora. Entonces, ¿por qué? Porque conforme más avanza el tiempo, el calentamiento o la generación de este calor alrededor de él pues va a ser mayor, va a incrementar. Entonces a este efecto de la generación de este calor pues es el que está representando el efecto Joule. El efecto Joule matemáticamente se expresa de esta manera, que es por medio del modelo matemático de Q, que nos representa el calor y está dado en calorías según el sistema internacional. Es igual a 0.24, que me representa una constante, y que me representa la corriente eléctrica, va a ser elevado al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Ya recordamos que la intensidad de corriente eléctrica está medida en amperes, la resistencia en ohms y el tiempo en segundos. Entonces dices, bueno, ya tengo el modelo matemático, ¿y en dónde lo aplicaría? En este ejemplo me dice, determina qué cantidad de calor se produce en un tostador eléctrico que se conecta a una diferencia de potencia de 110 volts, o sea, la fuente donde está conectado genera 110 volts durante 3 minutos y la corriente eléctrica es de 3 amperes. Entonces aquí vamos a anotar los datos. Para empezar, en los datos me dice cuál es la cantidad de calor. Entonces la incógnita, la pregunta pues es Q, ¿verdad? Aquí tenemos Q, es nuestra incógnita, que se conecta a una diferencia de potencial de 110 volts. Entonces aquí el voltaje, bueno, aquí se me mueve un poquito, el voltaje me lo está representando de 110 volts, ¿verdad? Voltaje es igual a 110 volts. Bueno, aquí no entendamos, ¿verdad? Y posteriormente nos dice que durante 3 minutos, y ahí tenemos T, que es el tiempo, 3 minutos, pero recordamos que lo vamos a convertir según el sistema internacional a 110 segundos. Entonces aquí decimos, bueno, son 3 por 60, 180 segundos, porque 60 segundos tiene cada minuto. Me da la corriente eléctrica, la intensidad de corriente, que es igual a 3 amperes, ¿sí? Entonces, lógicamente, dices, me voy a mi modelo matemático para calcular la cantidad de calor,
¿Y qué necesitamos? Necesitamos 0.24, es la constante, no hay problema, ahí siempre va a estar. La intensidad de corriente eléctrica al cuadrado, pues ya la tenemos, que son 3 amperes, ¿verdad? Pero la otra es la resistencia. En el problema como tal no me lo está dando. La resistencia como tal no me la está dando. Entonces aquí dices, ¿cómo lo voy a calcular? La resistencia como tal la podemos calcular en base al modelo matemático de la ley de Ohm, en donde nos dice que la resistencia va a ser igual. Es que les comentaba que esta es otra computadora y no encontraba el igual. Entonces la resistencia va a ser igual a el voltaje o la intensidad el diferencial de potencial entre la intensidad de corriente eléctrica o entre la corriente. Entonces aquí era el voltaje entre la I de intensidad de corriente. Entonces si dividimos, aquí vamos a sustituir en esta fórmula de la resistencia sea igual, perdón, ya se me perdió, ahí está, la resistencia sea igual a el diferencial de potencial, que son 110 volts, entre la intensidad de corriente eléctrica, que son los 3 volts. Nuestro resultado no van a ser 3 ohms. Nuestro resultado en realidad son, y van a ser, aquí lo voy a poner abajito, van a ser 36.66 ohms. 36.66. Entonces ya, en lugar de tomar en cuenta los 3 ohms, vamos a tomar en cuenta los 36.66 ohms. ¿Sí? Ahora, entonces, nuestro resultado va a estar dado en calorías, pero no van a ser 1166, ¿verdad? Aquí, bueno, lo estoy seleccionando para el tachado. A ver, ustedes saquen ahí con su calculadora el valor en calorías que les tiene que dar. El resultado va a ser vamos a multiplicar 0.24 por 9, 0.24 por 9 por 36.66 por 180 segundos. El resultado van a ser 14.253.4 calorías. ¿Sí? Acuérdense que las calorías son lo que me representa la cantidad de calor que se va a estar emitiendo. Entonces, de esta manera, pues ya pudieron haber resuelto el problema, en donde pues necesitábamos la intervención del cálculo por medio de la ley de Ohm, con la relación entre la resistencia, la intensidad de corriente y el voltaje o el diferencial de potencial eléctrico. Con eso terminamos el tercer bloque. Ya nada más van a realizar la evaluación de retroalimentación de todo el bloque y estaríamos próximamente iniciando el cuarto bloque. Cuídense todos.